Dios les bendiga, hermanos. Es un placer para un servidor acompañarlos en el día de hoy en este culto y más aún trayéndoles la palabra de Dios. Me acompaña mi esposa Miriam, que ya con 25 años de casados, y es un gozo estar con ustedes el día de hoy. Bueno, en la palabra de Dios encontramos muchas enseñanzas. El día de hoy quisiera tomar una cita del Antiguo Testamento para que meditemos en esta hermosa mañana aquí en la palabra de Dios. Si gustan abrir sus Biblias o medios electrónicos, tienen en Nehemías capítulo 2, Nehemías capítulo 2, para entrar en la meditación de la palabra de nuestro Dios. Nehemías capítulo 2, del 1 al 10. Y pues permítame hacer esta lectura. A esos lugares me pueden seguir. Nehemías capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Versículo 4 de Nehemías 2. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la casa de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Versículo 7. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me flaqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me la concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Versículo 9. Vino luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de caballo. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por esta iglesia Betel. Gracias, Padre, por esta familia que se reúne, Señor, para adorarte, para glorificarte, para aprender de tu palabra en la escuela dominical y para escuchar la predicación de tu palabra. En esta hora te pedimos que tomes este tiempo, que tomes, Señor, el control, que sea sobre cada uno de nosotros y podamos abrir nuestros sentidos y nuestro corazón para escuchar de tu palabra. Te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, pues en la Biblia encontramos diferentes personajes en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y hay algunos de ellos que se nos viene a la mente algún hecho cuando pensamos en algún personaje. Por ejemplo, en José, el hijo de Jacob, y se nos viene a la mente, decimos José el soñador, aquel que interpretaba sueños. Y así nuestra mente pensamos en Moisés, se nos viene a la mente Moisés, aquel que sacó con brazo fuerte al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Y nos acordamos de cómo cruzó el Mar Rojo, ¿verdad? Y así a través de diferentes pasajes de la Escritura vemos algún personaje y se nos viene a la mente algo relevante, como Jeremías, aquel profeta angustiado, triste, que lloraba por el pueblo, porque él sabía lo que le iba a pasar si no se arrepentían, y el pueblo era duro, por eso lloraba Jeremías. Bueno, así en diferentes personajes de la Escritura. A Nehemías, cuando pensamos en Nehemías, se nos viene a la mente Nehemías el constructor.
Nehemías, aquel valiente, aquel hombre de oración, que no solamente se quedó con la idea, lo que le pasaba a su pueblo, que fue cautivo, sino que él hacía algunas cosas, que tomó acción. Se me viene a la mente en Nehemías, decimos Nehemías el constructor, Nehemías el que se esforzaba y buscaba hacer por su pueblo. No solamente pensaba en ellos y oraba por ellos, sino que daba un paso adelante, era proactivo, se arriesgó y fue y reconstruyó los muros de Jerusalén. Así que el día de hoy vamos a hablar de ese personaje de Nehemías, como hemos leído en la escritura. Bueno, Nehemías, estando en este reinado, que fue cautivo, reinado de Persa, estaba ahí con el rey, como lo vemos en el capítulo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Así que Nehemías era un funcionario, en el sentido que era copero, era aquel que llevaba el vino al rey. Era algo que se distinguía, porque se le consideraba algo importante a él. No cualquiera tenía esa cercanía de estar cerca del rey. Era un trabajo muy reconocido, muy respetado, y debería ser un hombre muy honesto para que estuviera en ese trabajo. Nehemías, estando ahí en esa posición, él, a pesar de que estaba muy bien en su estabilidad, tal vez económica, tal vez de que lo reconocían, aún así él se preocupó por su pueblo. Por eso pregunta en el capítulo 1, versículo 2, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, qué interesante es esto, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Así que este hombre se interesó por su pueblo, y empezó a preguntar qué había sucedido, cómo estaban ellos. Y les dicen, ¿sabes qué? Los muros de la ciudad están derribadas y sus puertas quemadas de fuego. Capítulo 3. Y hay un remanente que están ahí, que son cautivos, están muy mal. Se habla de que tenían cultivos, pero estaban batallando mucho sus cultivos, aquel remanente que había quedado. Se habla que tenían ganado, pero estaban teniendo muchos problemas, además de que esas murallas, símbolo de la protección, símbolo del cuidado, de imagen fuerte de una ciudad en aquel tiempo, esas habían sido derribadas. Así que estaba ahí Nehemías, aquel que estaba con el rey, preguntando por su pueblo, cómo habían quedado allá. No sé ustedes si algunos tienen familiares foráneos, o alguno de ustedes es foráneo, pero cuando se platica así de algún conocido retirado, a mí me llama mucho la atención, me ha hecho mucha atención. En estas semanas pasadas dimos una vuelta a San Luis, mi suegra es de allá, y estuvimos visitando el pueblito donde ellos vivían, y estando en una tienda estaba mi suegra y su hermana, que ahí crecieron desde niñas hasta adolescentes, y llegó por ahí un señor ya grande también, 60 y algo de años, y empezaron a platicar sus historias. No, yo me llamo Pancho, yo me llamo esto. Y se acuerdan cuando andamos con las chivas allá en el cerrito aquel. Y es una admiración y un gusto escuchar esas pláticas, recordar lo que hacían, y que andamos cuidando allá, y luego nos juntábamos, empezaron a decir nombres, ¿no? Y que Benita y que el otro nombre, y cómo todas juntas, y estábamos en el cerro, y luego íbamos cuidando el ganado. Y luego cuando vino un agua y el río pues creció y no pudimos rescatar las chivas y se nos fueron el ganado, y pues ni modo, quedó en una presa, y en la presa llegaron muchos animalitos ahí que murieron.
platicando esas historias, uno como que va pensando, qué amistad tenían ellos y qué recuerdos, qué bonitos recuerdos tienen de su niñez. Y se mete en uno en esa plática mentalmente de imaginarse cómo andaban ellos, ¿no?, en aquel tiempo. Bueno, es algo grato esa plática, pero esta que vemos aquí de Nehemías no es muy grata, porque después de muchos años que Nehemías no veía a aquel pueblo de él, aquel remanente, le dice, es que ellos están muy mal, ese remanente está muy mal, están batallando, están cautivos, los muros están derribados. Por eso Nehemías, en ese sentir de que era el pueblo de él, que era el pueblo judío, el pueblo hebreo, él siente un pesar muy grande en su corazón, porque se identifica con ese pueblo, porque sabe que es parte de él, y se identifica y dice, pues, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Por eso Nehemías ve la situación actual, su situación que tenía, siendo él un funcionario, estando muy bien allá con el rey, pero su pueblo, sus raíces estaban allá pasándola muy mal. Siente un pesar en su corazón al saber cómo estaba su pueblo. Nehemías investiga la situación actual de su pueblo y ve que está muy mal esa situación. Y Nehemías no se queda ahí, simplemente empezar. Dice, bueno, pues allá que batallen ellos, allá a ver cómo le hacen. No, él toma una decisión, se preocupa por su pueblo y él decide ayudarles. Y él se acerca al rey, él se arriesga aún su vida en acercarse al rey para pedir su apoyo. Por eso, en ese riesgo, vemos en el versículo 2, capítulo 2, versículo 2, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es eso, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Le dice el rey, ¿por qué estás triste? Era tanto lo que tenía él, ese pesar que tenía, que estaba muy triste y se le notaba. En esa tristeza se estaba arriesgando porque el rey podía tomar una decisión de retirarlo e incluso de acabar su vida, porque no era permitido estar con ese semblante frente al rey. Recuerden que los reyes en aquel tiempo se creían que tenían poder aún de la vida y podrían matar a cualquiera. Y Nehemías en esa situación, por eso dice, temí en gran manera, porque él podía ser terminado en ese momento. A pesar de ese riesgo, aún de su muerte, él se atreve y es un hombre valiente el cual se acerca al rey y puede pedirle apoyo. Se arriesga en acercarse al rey y pedirle esa ayuda. Así que Nehemías era un hombre de acción, el cual sí veía cómo estaba la situación actual de su pueblo, pero él tomaba acción para poder ayudar al pueblo. Por eso pide permiso para ir a reconstruir la ciudad. Lo podemos ver en los versículos, como lo hemos leído, en el versículo 5 en adelante. ¿Cómo es que él pide apoyo? Versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. ¿Sí? Y además le pide las cartas y todo eso. Bueno, Nehemías era un hombre el cual hizo algo al respecto, el cual se atrevió, ¿verdad?, a hacer ese trabajo. Y también veo cómo es que Nehemías, como has visto la lectura, cómo es que Nehemías era un hombre ordenado, el cual buscó el momento propicio para hacer la solicitud al rey, el cual no se va solamente, sino le declara qué tiempo. Se dice que los estudiosos que declaró un tiempo, pero se tardó más y estuvo teniendo comunicación con el rey pidiendo tiempos porque se fue alargando toda la construcción. Bueno, le pidió un tiempo y después les pide cartas para que no vieran como que se estaba edificando la ciudad como siendo un enemigo al gobierno persa. Entonces llevaba la autorización del rey.
Y lo demás pide cartas para apoyo, para que el guardabosques le dé madera. Así era un hombre muy ordenado, el cual tenía planeado cómo iba a ayudar, cómo iba a trabajar y qué es lo que iba a hacer en aquel lugar. ¿Sí? Es un hombre el cual vio la necesidad y tomó acciones. Fíjense que en el Nuevo Testamento nos hablan muchos versículos del Nuevo Testamento acerca de esto. ¿Cómo es que el cristiano no solamente debe ver la necesidad, sino el cristiano de la iglesia de hoy debe también poner acción y poder ayudar? Dice 1 Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El cristiano hoy en día también no solamente ve la necesidad que ocurre, una necesidad espiritual tal vez, una necesidad económica, una necesidad emocional, no solamente la ve ya, sino el cristiano de hoy en día también pone acción y ora por aquel hermano y apoya a aquel hermano estando en sus situaciones, en lo que él puede ayudar. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Enseñanzas del Nuevo Testamento, que también la fe es de acción. La fe es de acción. Bueno, en nuestro pasaje que vemos en Nehemías, entonces pues ya pide cartas el Nehemías y se va allá a construir. Pero en ese tiempo había algunas personas que no estaban de acuerdo con él. Por eso vemos en el versículo 10, pero oyéndolo, Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Dentro de ese trabajo, de esa iniciativa que tenía Nehemías, aún había personas que no estaban de acuerdo con él. Había personas que les ponían barreras, personas que se disgustaban, es más, personas que querían acabar con él. Y estaba ese disgusto que estaban de estos dos personajes que habla la escritura. Así, hermanos, estos hombres, podemos ver en este versículo cómo es que hay esas adversidades, esa adversidad, el desacuerdo que existe, un desacuerdo que está para hacer esta obra, en el cual estos hombres dice se disgustó en extremo, quiere decir se enojaron. ¿Cómo es que iban a reactivar y a fortalecer nuevamente las murallas de esa ciudad destruida? ¿Cómo es que les iban a ayudar a esos hebreos? Se disgustaron, simplemente ellos se disgustaron porque no querían que les ayudaran. Dos hombres, los cuales estuvieron en desacuerdo, en enojo, al llevar la obra, al estar este hombre queriendo hacer ese trabajo. Y por eso también, aparte del enojo y el desacuerdo, también hay crítica. Veamos el versículo 3 de Nehemías 4:3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiera una zorra, lo derribarán. Hasta burlas de ese tipo. Una muralla de protección de aquellas ciudades, era una muralla muy ancha, de piedra, una fortaleza en la cual al enviarle algunas piedras, algunos impactos, iba a resistir. A enviarle flechas, lanzas, iba a resistir. Al embestir cuerpos, iba a resistir. Pero tanto así es la burla que dice: si se sube alguna zorra ahí, lo va a derribar a esa muralla. Qué triste de esos hombres que se burlaban de ese trabajo que tenía
Nehemías. Y fíjense, amados hermanos, que en la actualidad la iglesia sigue teniendo algunas adversidades, algunas críticas, o tal vez algunos en lo personal, alguna aflicción o alguna crítica externa. Y debemos continuar en nuestra vida cristiana, seguir avanzando en nuestra vida cristiana. Dice Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así, hermanos, somos hermanos. Tal vez nosotros también podamos tener alguna crítica, como lo tuvo aquí Nehemías en su esfuerzo por construir el muro. Ese Nehemías, el constructor, tal vez pueda haber algún enojo o desacuerdo o alguna adversidad que surjan, pero la iglesia de hoy debe seguir en su propósito de llevar la obra adelante. Ante cualquier adversidad, familia Betel, que se presente en su entorno, o cualquier situación que se presente, deben buscar ese ejemplo de Nehemías, el cual fue constante en el propósito que sentía de parte de Dios de construir esos muros. Creo que nosotros, como hijos de Dios, Dios nos ha dado propósitos eternos y nos ha dado llamados para hacer en lo personal cada uno, y también como iglesia. Y esos esfuerzos, esos trabajos que están haciendo, deben de permanecer y continuar. Gracias a Dios por esta nueva iglesia que organizarán. Es una bendición siempre el plantar una iglesia. Y muchas felicidades, hermanos, porque hay escasez de plantación de iglesias en la actualidad. Muchas felicidades porque pueden plantar y organizar, primero Dios, esta iglesia allá en aquellas comunidades. Es un esfuerzo que Dios lo ve, es un esfuerzo que se debe de realizar, y ya lo que van a culminar. Muy bien, entonces Nehemías es aquel que no se deja intimidar, sino permanece en lo que Dios le ha indicado a realizar. Y bueno, con la ayuda de Dios y el liderazgo de Nehemías, pueden lograr terminar de construir ese muro, ese esfuerzo que están haciendo. Ese muro fue terminado por ese gran esfuerzo del pueblo de Dios, todos aquellos que trabajaron, y de ese liderazgo de Nehemías. Tanto así que nos dice Nehemías 6:15 al 16: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Nehemías 6:15 al 16. Entonces, amados hermanos, Dios estaba ahí respaldando ese trabajo que estaba haciendo Nehemías, el esfuerzo que estaba haciendo él, el pueblo hebreo que estaba esforzando. Ahí estaban constantes trabajando, de tal manera que fue culminado este gran trabajo. Estaba respaldado por Dios ese trabajo. Y a pesar de todas las situaciones que se presentaron, no vamos a verlas todas el día de hoy, ¿verdad? Pero tal vez ya hayan leído este libro de Nehemías, o seguramente lo han leído, y presentó muchas adversidades al paso de lo que es la reconstrucción de esas murallas. Y en todas ellas fue saliendo adelante, de tal forma que fue muy valiente este hombre Nehemías, y pudo terminar eso que inició, esa inquietud, esa proactividad, iniciativa de querer apoyar a su pueblo en poder fortalecer estos muros. Y amados hermanos, fíjense que esto es muy importante, porque debemos determinar las cosas que iniciamos. Si hay alguien aquí que tiene poco tiempo en el Evangelio, que tiene pocos meses o pocos años en el Evangelio, le invito para
que permanezca en la fe. Dios va a edificarlo y va a construir en usted un hombre fuerte, una mujer valiente en la fe. Debe de terminar el camino que ha iniciado, este camino tan hermoso que es el camino del Señor. Debemos de terminar este camino hasta que estemos allá con el Señor. Si hay hermanos aquí o hermanas que tienen algún ministerio, algún trabajo que de parte de Dios y que la iglesia les ha concedido, fíjense que es muy importante permanecer, ser constantes en los ministerios que Dios nos ha dado y poder terminar el trabajo, así como Nehemías. Nehemías no inició y dejó la muralla, el muro hasta la mitad, que hay versículos que menciona cómo iban hasta la mitad y tenían muchas luchas, y ahí pudo haber retrocedido y ya no seguir la obra. Él continuó para terminar la muralla, el muro, hasta donde debería de ser. Es una invitación también para nosotros, para esta iglesia, en poder permanecer en la fe, el terminar lo que iniciamos, el perseverar en los ministerios que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado en lo personal y que nos ha dado, que le ha dado a la iglesia. Cada uno de los ministerios que Dios le ha dado, que puedan terminar cada uno de ellos. Así, hermanos, en este libro de Nehemías podemos encontrar muchas enseñanzas, pero el día de hoy solamente es una semblanza de algunos versículos de este hermoso libro, que podríamos irnos versículo por versículo, pues el día de hoy simplemente es una semblanza, donde podemos ver ese gran hombre, Nehemías el constructor, un hombre de oración, un hombre esforzado por realizar lo que Dios puso en su corazón. Y a pesar de la adversidad que tuvo, él pudo esforzarse y lograr el trabajo, lograr la meta que él tenía en su corazón y que Dios le estaba respaldando. Siendo un pasaje bíblico del Antiguo Testamento, fíjese que también esta enseñanza es para el día de hoy, para la iglesia de hoy. La iglesia, cada una de las iglesias debe tener claro lo que debe de hacer, lo que debe construir como Nehemías. La iglesia debe saber la situación actual en la que está y debe de esforzarse para lograr cada una de las metas que Dios ha puesto en su corazón y ha puesto en la iglesia. Fíjese que la iglesia debe de ser esa constructora como Nehemías, una iglesia que construye familias sólidas, familias que amen a Dios sobre todas las cosas, familias que amen a su prójimo como a sí mismo. Esta iglesia debe seguir construyendo familias sólidas. Cada uno de nosotros en lo personal debemos esforzarnos por construir una familia de bien para la sociedad, pero una familia que sea fiel a Dios. Construyamos, hermanos, construyamos esas familias que Dios quiere. O sigamos construyendo, esforcémonos por nuestras familias, que podamos construir esas familias que Dios quiere. Esta iglesia debe motivar para construir como Nehemías. Y si lo están haciendo, sigan haciéndolo, construyendo con buenos valores bíblicos, construyendo con la palabra de Dios familias de acuerdo al Señor. Esta iglesia debe continuar construyendo también, desarrollando los ministerios de la iglesia, debe continuar sirviendo al Señor, debe continuar adorando a Dios, debe continuar construyendo en el evangelismo. Si van a organizar una iglesia, que sea otra más adelante, ¿por qué no? Que puedan extenderse más y ser esos constructores como Nehemías, construyendo ese muro, construyendo este lugar donde Dios les ha dado, construyendo cada uno de los misterios que ustedes tienen. Pero se requiere que todos participemos, se requiere la unidad.
Esas murallas de Nehemías no se iba a lograr con él solo. Se necesitaba mucha gente para poder hacerlo. Imagínense las rocas de 5 toneladas, 10 toneladas, rocas de 1 tonelada. ¿Cómo le iba a hacer Nehemías solo estar jalando esa roca y poniéndola en la parte alta de esa muralla? No iba a poder. Se necesitaba que todos estiraran y todos estuvieran esforzándose, empujando esas rocas, haciendo equipo en aquel momento para construir esas grandes murallas, por el bien de ellos mismos, por el bien de ese pueblo hebreo. Y era algo, una visión, algo que necesitaba ese pueblo de Israel. Así, amados hermanos, el día de hoy también les invito para que juntos puedan desarrollar la obra que Dios ha puesto en sus manos. Que esa unidad que hubo en aquel tiempo en ese muro, que se pueda reflejada en cada uno de nosotros y pueda la iglesia junta poder construir, seguir construyendo esta hermosa familia Betel, ayudando, participando, sumando esfuerzos para que siga creciendo espiritualmente, siga creciendo en número y se pueda seguir extendiendo a los demás. Se requiere de hermanos y hermanas, así como Nehemías, que tienen que ven esa necesidad, que saben lo que Dios quiere, pero que también se esfuerzan por hacer algo, ¿sí? Tal vez haya hermanos o hermanas que no pueden andar tal vez visitando, pero pueden estar orando en su casa, pueden estar animando a algún hermano que va, pueden estar ofrendando. ¿Se fijan? ¿Cómo es que todos podemos participar? Ese esfuerzo que hacía, ese trabajo que hacía Nehemías, el constructor, es un esfuerzo que también la iglesia de hoy debe de hacer. Construir familias sanas, familias que amen a Dios, que amen a su prójimo. Una iglesia que sigue desarrollando los ministerios como lo ha hecho hasta el día de hoy. Una iglesia valiente como Nehemías, que a pesar de que podía perder su vida ahí con el rey, él lo hizo y fue y le pidió ese apoyo. Una iglesia valiente, una iglesia que sabe cuál es la obra, qué es lo que Dios quiere y se pone en las manos del Señor. Y ¿saben qué? Así como Dios estaba respaldando a Nehemías, así el Señor está respaldando a esta iglesia. Claro que sí. Y va a continuar, hermanos, ayudándoles en todas las cosas para que siga creciendo cada vez más esta congregación espiritualmente, pueda crecer en tantas cosas. Que todos nosotros, toda esta iglesia, pueda hacer ese Nehemías y ponga de su parte para también ponga su granito de arena y su esfuerzo para construir aún más esta iglesia, la cual está sentada sobre la roca que es Cristo. Aún en la adversidad, amados hermanos, igual que Nehemías tenía esa adversidad, aún en las luchas, en la escasez, en enfermedades, en situaciones difíciles, aún en todas esas cosas, esta iglesia debe mantenerse fiel. Cada cristiano debe mantenerse fiel, sirviendo al Señor, cumpliendo la meta, teniendo puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, poner nuestros ojos y que podamos continuar avanzando a esa meta que el Señor quiere. Así que la iglesia de hoy cumple los propósitos que Dios quiere para su vida. Así, hermanos, en esta vida de Nehemías, el día de hoy quiero resaltarles estas enseñanzas para la iglesia. Le invito para que valore más a su iglesia, valoremos más a la iglesia. Me llama la atención ese sentimiento de Nehemías, cuando a Nehemías se le dice qué le pasaba a su gente, qué le pasaba al pueblo judío. Siento a Nehemías cómo es que él se entristeció, dice la palabra de Dios. Él sintió pesar en su corazón por lo que le pasaba a su pueblo. Es un sentimiento, hermanos, que la iglesia debe tener por los demás hermanos. Cuando alguien está pasando por una situación difícil,
Es un sentimiento que debemos de tener de oración, de un sentimiento de estar con Él, un sentimiento de poder tener ese amor con el hermano. Cuando hay alguien en éxitos, terminando una carrera, en tantas cosas alegres, también hay que tener ese sentimiento de estar con Él. Y hermanos, también que esta iglesia pueda tener esa empatía que tuvo Nehemías, esa empatía de sentir que es uno de ellos, sentir que también estaba sufriendo, siendo del pueblo hebreo, y el poder también ir y poder ayudar. Esa empatía que sintió Nehemías, y esa empatía debe tener también la iglesia. El saber que algunos hermanos están trabajando, esforzándose, y tener esa empatía de poder orar por ellos, esa empatía de ayudar. ¿En qué podemos ayudar? Esa empatía de estar juntos y apoyarse mutuamente en el trabajo que Dios ha dado a esta amada iglesia. La invitación, hermanos, les invito para que puedan tener ese mismo sentir, ese sentimiento, y el poderse apoyar mutuamente. Que pueda haber esa empatía mutua entre el trabajo que están realizando para poderse apoyar unos con otros, para poder llevar el trabajo que Dios ha puesto en sus manos. Se requiere de las manos de todos. Para poder mover esa roca tan grande que hizo Nehemías, se necesitaban muchas manos para esforzarse. Así el día de hoy en la iglesia se requiere que todos puedan ayudar a colocar esas rocas en esas murallas. Amada iglesia, que puedan seguir construyendo una iglesia sólida, fuerte, constante, sirviendo al Señor como es hasta ahora. Que puedan continuar haciéndolo cada vez más, porque recuerden que principalmente la roca es Cristo, y ahí está la iglesia sentada en esta gran roca que es Cristo. El día de hoy les invito para que todos puedan decidir comprometerse más con su iglesia, puedan tener esa empatía, puedan tener ese sentimiento que hubo en este gran personaje, Nehemías, y que todos se puedan animar para construir o para seguir construyendo la obra que Dios ha puesto en sus manos. Dios les bendiga, amados hermanos. Me permito hacer una oración, si me permiten. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por esta iglesia, Señor, que has puesto aquí en la ciudad de Guadalupe. Gracias, Señor, por su historia. Gracias por cada uno de los que han estado aquí. Gracias te doy por su esfuerzo que han hecho para compartir tu palabra, para crecer espiritualmente. Y el día de hoy, Señor, te pido, Padre, por esta iglesia, Señor, que tu Padre la sigas llevando adelante, Señor, y que como uno solo, como este pueblo judío, Señor, este pueblo hebreo, como uno solo, Señor, puedan trabajar en la obra que has puesto en sus manos, Señor. Gracias por el liderazgo que hay aquí. Gracias por los Nehemías, Señor, que se están esforzando, Señor, en construir. Te pido, Padre, por esta iglesia, para que todos, como uno solo, puedan esforzarse para construir esas familias sólidas, esas familias que te amen a ti, Señor, sobre todas las cosas, y al prójimo, Señor. Te suplico, Señor, por esta congregación, que tú la sigas llevando, Señor, en pasos firmes, Señor, cumpliendo esos ministerios que tú tienes para las iglesias, Señor, para cada hijo tuyo. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga.